En este tutorial vamos a revisar el concepto de caja, cuál es su jerarquía, sus propiedades más importantes y el uso de los diferentes tipos de selectores. Para iniciar esta explicación, pues quiero mencionar lo que se ha hecho hasta este momento. Creamos un archivo index.html que en su interior tiene una estructura HTML por etiquetas, que además creamos un archivo estilos.css, el cual vinculamos con la etiqueta link a través de su propiedad href, y que dentro de los estilos creamos nuestra primera regla CSS, que la constituye un selector de etiqueta. Se denomina así porque hace referencia a las etiquetas del HTML, una apertura y cierre de llaves como bloque de propiedades y una única propiedad, que en este caso es una propiedad de color de fondo cuyo valor es verde, que si nosotros lo miramos en el navegador pues tenemos esas características. Bueno, lo que quiero mencionar ahora aquí es que las etiquetas que nosotros tengamos acá, el body, el HTML, en nuestra imaginación, en nuestra cabeza, van a ser entendidas como cajas. Para explicarme mejor, lo que hicimos acá fue realmente, por ejemplo, esto que representa el navegador, esta caja representa el body. Lo que hicimos acá fue que esta caja, la cual hace parte de la etiqueta body, le cambiamos desde el CSS, es decir, utilizando el selector de etiqueta, le cambiamos el color de fondo a color verde. Esto es como si estuviéramos pintando el color de fondo de verde. Bien, pero ahora nosotros pudiéramos pensar que esta es la caja más grande. Sin embargo, hay otras dos cajas que dominan sobre el cuerpo. Entonces, si yo por ejemplo coloco acá mi selector universal y escribo un color de fondo, ejemplo azul, entonces cuando vaya acá y actualice, pues ya me queda de color azul. Y esto se da porque la caja más grande, o la caja más grande que el body, sería el selector universal, es decir, acá. Y lo que hicimos, sí, efectivamente pintamos el cuerpo de color verde, pero si lo colocamos en el selector universal, quiere decir que no solo el selector o la caja más grande va a quedar de azul, sino también prima sobre el cuerpo. Bien, pero también hay una caja aún más grande, que es la etiqueta HTML, que si yo le coloco un color de fondo, por ejemplo negro, pues lo que voy a conseguir aquí, si actualizo, es que esta caja va a dominar sobre las cajas que están en el interior. Y esto de forma gráfica se podría entender como si yo tuviera otra caja, es decir, aquí estaría mi etiqueta body o mi caja body, aquí estaría el selector universal y la caja más grande sería la etiqueta HTML. Bueno, ¿y para qué me sirve saber esto? Pues entre las múltiples ventajas de saber esto es que si yo le coloco ciertas propiedades al HTML o al selector universal, estas propiedades se van a mantener en todas las cajas que están en su interior. Un ejemplo de ello es el tipo de fuente. Si yo quisiera un tipo de fuente para todas las cajas que están en el interior, pues basta con que se lo coloque al selector universal o al cuerpo o al HTML. Pero digamos que por
buenas prácticas, pues se utiliza el selector universal. Bien, bueno, esto nos genera otra pregunta. Entonces, ¿cómo yo haría para crearme una caja de pronto de estas características? Crearme una caja un poquito así, y voy a decir que tiene un borde verde y que de pronto tenga un color de fondo azul, y que además la pueda llamar caja 1. Si yo quisiera una caja con estas características, pues tendría que entender un poquito de sus propiedades. Entonces vamos al código. Por el momento voy aquí a comentar esta parte, voy a comentar esto también, guardo, y acá en el HTML voy a utilizar una etiqueta que se llama div. Voy a dar una tabulación y en su interior voy a escribir caja 1. Bien, si nosotros hacemos esto y actualizamos, pues me va a mostrar caja 1. Voy a aumentarla aquí un poquito para poderla ver mejor. Listo, ya tengo mi caja 1. Ahora, ¿qué propiedades yo debo tener en cuenta aparte del background, que es el color de fondo? Pues voy a mirarlo a través del inspector de propiedades, el cual puedo visualizar dando clic derecho sobre el navegador en inspeccionar. Doy clic en inspeccionar y me muestra pues bastante información sobre lo que tenemos acá en nuestro navegador. Por ejemplo, de arriba hacia abajo en Elements tenemos toda la estructura que estamos escribiendo en el Sublime Text. También tenemos, depende de si seleccionamos acá, por ejemplo, la etiqueta body, él me va a mostrar los estilos de esa etiqueta. Por ejemplo, el color que comentamos, verde, si yo le doy clic acá, pues también me permite modificarlo. También me muestra esto, que era el punto al cual yo quería llegar, que son las cajas. Si nosotros miramos acá, dice padding, border y margin, y además tiene una numeración acá, que es 329.600 por 18.800. Estas son las propiedades que nosotros queremos modificar. Bueno, me voy a valer de los recortes de Windows. Voy a tomar esto como referencia y voy a colocarlo aquí en esta parte. Entonces, ¿para qué quiero colocar esto? Entonces y lo voy a colocar con otro color que se distinga. Por ejemplo, si yo quisiera construir esta caja, primero tendría que colocarle un ancho, y por ejemplo para el caso de este es de 329 píxeles. Entonces yo podría hacer algo como que el ancho de esta caja, la voy a colocar aquí, se va a escribir width y va a ser de 329.6 píxeles. ¿Y qué son los píxeles? Pues la unidad de medida que tenemos en el computador, también denominada absoluta. Si yo quisiera tener un ancho, por ejemplo, de 18.8, pues yo le colocaría, bueno, voy a borrar esto porque estas son las medidas actuales, pero yo le podría colocar aquí otras. Al alto yo lo denomino height. Ese sería el alto de la caja. El que se denomina padding es la distancia que hay entre el contenido, que en este momento es caja 1, y el borde, es decir que este que está acá es el padding, es decir, la distancia que existe entre este que es nuestro contenido, que lo voy a aquí hacer como con un color blanco para que se distinga. Bien, entonces el padding es la distancia que hay entre este contenido y el borde.
y la margen que está acá es la distancia que hay entre margin es la distancia que hay entre el borde de una caja y el interior de otra, o el borde de una caja y voy a borrar otra caja, es decir, permítanme, hago esto. El margin es la distancia que hay entre esta caja y esta caja. Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio muy sencillo con estas propiedades. Ese es el margin, y el que ya hemos utilizado, que es el color de relleno, lo tomamos como el background. Listo. Entonces estas son las propiedades que nosotros debemos tener en cuenta. Bueno, me hizo falta una que también es muy importante, y es esta línea de color verde, es el borde. Entonces lo voy a hacer por acá, border. Listo, que vendría a ser esa línea de color verde que tenemos acá. Entonces aquí tenemos nuestras propiedades más importantes para poder modificar las características de una caja. Bien, voy a escribir acá que esta cajita que está acá es el div, y tiene unas propiedades que nos ven de importancia. Es 1, el ancho. Tenemos otra aquí que es 2, el alto. 3, el borde. 4, lo voy a hacer de otro color, aquí el 4. El 4. Que es el padding. El 4, que es el padding. El 5, que vendría a ser el margin. Y el 6, que vendría a ser el background. Bien, entonces para nosotros conseguir esta caja así tal cual la estamos visualizando, tenemos que modificar estas propiedades en la etiqueta div. Entonces vamos a ello. Voy a escribir que en el HTML hay una etiqueta div y que tiene un ancho, width, vamos a colocarle unos 200 píxeles, que tiene un alto de unos 100 píxeles, que tiene un borde que tendríamos que denominar el grosor de la línea, que en este caso es 2 píxeles, el tipo de línea, es decir, solid. Para este contexto solid es de línea continua, porque también hay línea punteada, línea imaginaria, línea punto, y el color, que para el caso de este ejercicio es de color verde. También le vamos a colocar un padding que puede ser de 20 píxeles, un margin que puede ser de unos 30 píxeles y un color de fondo de azul. Entonces si nosotros hacemos esto, guardamos y actualizamos en nuestro navegador, precisamente esto es lo que estamos consiguiendo. Entonces la caja 1 y está dentro de bueno, todas las propiedades que colocamos, pues nos dieron este aspecto. Si nosotros seleccionamos aquí la caja 1, que también lo podríamos hacer utilizando este elemento que está aquí, pues vamos a notar que acá en el div tiene las características que yo le coloqué. Si yo le quitara por ejemplo acá el color azul o las márgenes, entonces esto lo puedo visualizar en simultáneo. Y además aquí me muestra la cajita que efectivamente tiene 200 píxeles de ancho, 100 de alto, 20 píxeles de relleno, es decir, de distancia que hay entre el contenido y el borde, 2 píxeles de borde y 30 píxeles de margen.
entonces esto es lo que estamos más o menos haciendo. 200 píxeles, 100 píxeles. Aquí tendríamos 2 píxeles de línea continua de color verde. Entonces aquí los tendríamos. La margen sería de 30 píxeles para el caso del ejercicio y el padding sería de 20 píxeles para el ejercicio y el background, pues como lo habíamos colocado, de color azul. Bien, así es como nosotros en nuestra mente tenemos que imaginar las etiquetas. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo voy a borrar esto? Voy a borrar todo aquí, eso. Aquí. ¿Qué pasaría si yo quisiera hacer otra caja, pero que esta vez tuviera un color rojo y que en su interior tuviera un color de fondo, perdón, aquí nuevamente una caja de color rojo, así, y que en su interior tuviera el color amarillo? Esta la denominaríamos nuestra caja 1 y a esta nuestra caja 2. Pues nosotros podríamos ir al código y decir que, por ejemplo, aquí me voy a copiar, o más bien voy a escribir div caja 2 y yo podría hacer o pensar que al hacer esto guardo y le cambio aquí al color de borde rojo y al color de fondo amarillo, pues yo podría pensar que esto ya solucionaría el problema. Entonces actualizo, pero me doy cuenta que las dos cajas tienen las últimas propiedades puestas acá, porque aquí se entra en conflicto. Entonces, para poder distinguir una caja de la otra, entonces nos estamos adentrando a otro selector que se llama selector de identificador. ¿Y cómo se usa? Aquí dentro de la etiqueta div voy a escribir id y en su interior voy a escribir caja 1. Con este id, esta caja que está acá la voy a diferenciar plenamente de esta que está acá, y para que yo le pueda colocar propiedades a esta, yo le puedo también colocar un id caja 1 y caja 2. Entonces, en vez de utilizar los div acá, como acá utilicé el id, aquí tengo que utilizar el numeral y escribo el nombre que le coloqué, es decir, caja 1 y aquí caja 2. Guardo y actualizo y ya me puedo dar cuenta que estas dos tienen características distintas, y como pueden notar en el gráfico, entonces esta es un poco más alargada. Entonces eso lo puedo conseguir diciéndole que acá va a tener, por ejemplo, unos 300 píxeles de ancho, pero va a tener unos 50 de alto. Guardo, actualizo y entonces ya tengo algo muy similar. ¿Y qué pasaría si de pronto quisiera hacer otra caja? Una caja 3. Entonces, por ejemplo, aquí yo quisiera hacer, permítanme, hago esto aquí y voy a hacer una caja. ¿Qué pasaría si yo quisiera hacer una caja, por ejemplo, así, que sea igual a la primera?
Entonces si a esta la denomino caja 3, pues yo podría pensar que si yo copio esta, la pego acá y a esta le escribo caja 3, pues me funcionaría. Vamos a mirar. Bien, me funcionaría caja 3, caja 1 y caja 2. Sin embargo, esto no es correcto porque cuando yo utilice un ID estoy identificando únicamente una caja. Si yo tengo dos cajas con el mismo ID, voy a tener problemas, no desde aquí, sino desde el JavaScript, que es el lenguaje de programación, que para hacer modificaciones a nivel de programación en las cajas, pues tendría que tener un valor único que lo identifique. Entonces aquí es donde tendríamos un problema. Sin embargo, este problema lo puedo solucionar con el tercer selector y el ideal para trabajar con los estilos CSS, que se llama selector de clase. Basta con que yo cambie aquí los ID. Les voy a enseñar un truco. Si yo selecciono este y presiono control D dos veces más, saco el multiselector y en las tres líneas puedo escribir clase. Entonces si yo escribí clase y clase y clase acá, pues yo lo que tengo que hacer es, en vez del numeral, le escribo un punto, que hace referencia a las clases desde el lado del CSS, guardo y cuando actualice no voy a notar ningún cambio. Pero digamos que yo quisiera que la tercera caja tuviese otro color. Entonces si yo lo cambio desde aquí, por ejemplo yo quisiera que tuviera un color gris, entonces ¿qué pasaría? Perdón, no aquí, sino un color gris acá de fondo, gray. Entonces las dos cajas se cambiarían. Si yo quisiera que esta mantuviera el color azul pero este el color gris, entonces yo podría crearme otra clase que se llamara gris, por ejemplo, o para ser más específicos, fondo gris, y acá pues la voy a dejar de color azul como estaba antes, y acá le voy a escribir que quiero un background de color gris precisamente, es decir, un color de fondo gris. Y bueno, vamos a actualizar a ver qué hicimos. Pues todavía no hemos hecho nada, pero al crear esta clase, que es una de las ventajas que tengo de utilizar clases, que dentro de la misma propiedad clase puedo colocar múltiples valores. Es decir, que si aquí yo coloco fondo gris, entonces lo que voy a obtener es, permítanme, caja 1, fondo gris, caja 1, fondo gris. Bueno, me tocaría acá, voy a quitar el color de fondo, actualizo, esta me queda de fondo gris, esta me queda sin fondo, pero yo podría hacer que la primera caja tuviera un fondo azul, que era como estaba originalmente, background blue. Actualizo y si quiero que quede colocado acá en esta caja 1, notemos que se llaman igual, pero aquí le voy a colocar un fondo azul, guardo, actualizo y ya tengo mis cajas de color distinto. Pues bien, esto era lo que quería resaltar. Primero, entender que nosotros en el diseño web tenemos que entender cada etiqueta como si fuese una caja que tiene una jerarquía y que además, cambiémosle aquí para que se parezca a lo que hicimos, eso así, y que además podemos colocarle las propiedades básicas de ancho, alto, de borde,
de color de relleno, es decir, distancia entre el contenido y el borde, de márgenes, es decir, la distancia que hay entre una caja interna y otra, o entre una caja y otra que estén en el mismo nivel, y un color de fondo. Y que cuando queremos especificar, por ejemplo, ya no por etiqueta, sino que queremos que una caja asuma unas propiedades y otra caja otra, entonces podemos recurrir al numeral o al identificador, pero que, como ya pudimos ver, no es lo más recomendado, porque el identificador tiene que identificar plenamente una caja. Entonces, para ello hay un tercer selector, y es el ideal para trabajar con CSS, y es el identificador de clase, que en esta parte escribiría class y en esta parte lo acompañaría con un punto. Y que además que las clases permiten colocar muchos valores aquí, los cuales pues me permiten, sabiéndolos combinar, hacer una presentación muy estética. Bien, eso era lo que quería comentarles en este tutorial. En el siguiente ya vamos a ver un modelo, o algo que se llama los layouts o layout, que es la estructura de mi página web, que son las divisiones que voy a colocar. Entonces vamos a ver el modelo de cajas, vamos a hablar un poco de Flexbox y un poco de modelo de rejillas de los frameworks. Entonces, bien, muchas gracias.